que es un punto que ha sido y seguirá siendo un punto de referencia del canto por la libertad en Aragón y en toda España. Ese ha sido durante toda su trayectoria vital José Antonio Labordeta, primero cantando con la mochila a cuestas, después en la tribuna del Parlamento con momentos memorables de poesía o de la voz más popular, y sobre todo donde se ha metido José Antonio Labordeta es en los corazones de todos nosotros. Yo creo que hoy, además del acto institucional, todos hemos visto que si a veces las distinciones dan prestigio al hombre, hay veces que el hombre da prestigio a las distinciones. Y hoy creo que hemos vivido un momento de esos, y que le queremos y que le echamos de menos. No es incompatible una distinción que no es solo administrativa ni un puro gesto burocrático, es un gesto de reconocimiento de unos valores. Las palabras, por tanto, educación, la palabra pueblo, la palabra libertad, la palabra frescura, singularidad, están vinculados a su modo de hacer.